Bueno, es un gusto para mí recibirlos y recibirlas en este webinar organizado por el Área de Comportamiento Político e Instituciones de la Escuela de Política y Gobierno, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Análisis Político. Les damos la bienvenida a ustedes, también a nuestros oradores que nos están acompañando en esta tarde. El tema del webinar es tensiones estructurales y funcionales de la relación ejecutivo y legislativo, y nos pareció un tema más que oportuno y convocante en el contexto del festejo de los 40 años de democracia en nuestro país. Nos acompañan en el día de hoy Nicolás Tereszczuk, que es director nacional de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Él va a presentar luego al resto de el equipo con quienes van a hacer la exposición. Simplemente, bueno, comentarles cómo va a ser la dinámica. Vamos a dedicar los 40 minutos iniciales para que puedan hacer ellos su exposición, y a continuación vamos a dar paso a las preguntas de ustedes, que los invitamos y las invitamos a que las dejen por escrito en el chat. Pueden hacerlo en cualquier momento del seminario, durante la exposición o después. Vamos a adoptar esta modalidad porque bueno, somos muchos y tenemos la intención de dar espacio a la mayor cantidad de preguntas y bueno, de comentarios posible. Y bueno, quiero agradecer a los colegas de la Escuela de Política y Gobierno que se han conectado, también a nuestros queridos estudiantes de grado y de posgrado, y a tantísimos colegas de otras universidades y también ámbitos públicos que nos están acompañando. Nicolás Tereszczuk es un politólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como docente. Cursó una maestría en Sociología Económica en IDAES UNSAM, imparte clases en la Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de Flaxo Argentina, es coautor del libro El Príncipe Democrático Sudamericano, Liderazgos Presidenciales en el Siglo XXI, publicado en 2015, y desde 2019 se desempeña como director nacional de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y tiene a su cargo la unidad de análisis parlamentario de esa jefatura de gabinetes. Nicolás, es un gusto tenerte con nosotros hoy, un placer, y entonces te cedo la palabra para que puedan iniciar, y te invito también a que vos presentes a tu equipo. Bueno, María Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, a UNSAM, a la SAP, que también se sumó a la difusión. Para nosotros es muy importante y muy interesante la posibilidad de charlar con ustedes. Ayer estuvimos haciendo esta presentación con la Universidad de General Sarmiento y pudimos intercambiar algunas ideas. Contarles, como decía María Laura, estamos en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Aquí estamos en la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios. Esta subsecretaría depende del vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos, la subsecretaria Cecilia Gómez Mirada. Entre las funciones que tiene esta subsecretaría es ser apoyo del jefe de gabinete en aquello que tiene que ver con su relación, la relación del jefe de gabinete y en parte también del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación. En algunas cuestiones específicas, como es el informe de la marcha del gobierno que realiza el jefe de gabinete, que estará haciéndolo la semana que viene, y lo vamos a estar asistiendo en ese sentido, lo estamos asistiendo en ese sentido, para que brinde su informe el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Nos ocupamos también de lo que es la memoria del Estado de la Nación y el vínculo y la información que fluye entre
el Ejecutivo y el Legislativo. Acá me acompaña Fernando Toledo, que es coordinador de una de las áreas, del área de análisis de esta subsecretaría. Laura Tortorielo, que es parte de su equipo. Está Rodolfo Mariani, creo que debería estar seguramente conectado por ahí, y probablemente en algún momento podamos también hacer que él participe, si bien está en otro lado, pero bueno, la virtualidad nos permite hacer este trabajo, y si no se estará conectando en breve. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy acá? En primer término, bueno, aprovechar para pasar un aviso de 2 minutos, muy breve, que está ahí en el chat. Nosotros estamos desarrollando con la Agencia de Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un concurso federal de ensayos, 4 décadas legislando en democracia, que está dirigido a estudiantes avanzados de grado, de carreras de ciencias sociales, y a graduados jóvenes de hasta 7 años. Con temáticas que hacen al vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo nacional, y el Ejecutivo y los legislativos en cada una de las provincias. En ese link se puede encontrar toda la información. Estamos muy entusiasmados porque es una forma en la que nosotros creemos que podemos fomentar vocaciones de investigación, de reflexión, de debate sobre estos temas, de alguna manera vinculados a los que vamos a charlar hoy. Así que estamos con ganas de poder desarrollar ese concurso, que quienes estén interesados se puedan anotar, y que podamos ofrecer estos premios que ofrecemos en conjunto la agencia y jefatura de gabinete, como una forma de fomentar que más voces, que más miradas puedan posarse sobre este tema y empezar a trabajarlo, en este caso, en un momento de carreras profesionales que comienzan. Así que, por un lado, eso es importante para nosotros. Por otra parte, lo que vamos a hacer ahora es tomarnos más o menos una media hora, puede ser un poquito más. No queremos hacer una exposición extremadamente larga, donde nosotros les contemos algunas cuestiones que nosotros estamos viendo desde aquí. Como decía María Laura, nosotros tenemos una parte de nuestro trabajo que está en profundizar una mirada descriptiva y también con algunos indicadores sobre qué está pasando en el Congreso de la Nación y qué está pasando en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El objetivo de eso es que el Poder Ejecutivo, los funcionarios de jefatura de gabinete tengan mejor información de qué está ocurriendo, y también la compartimos porque nos parece que es bueno compartirla y reflexionar sobre el estado de nuestras instituciones. Ahí en nuestra página hay varios informes, que son algunos trimestrales, otros anuales de funcionamiento del Congreso, que son un aporte a ese debate, a esa discusión, que siempre es bueno hacerlo con algunos datos. Lo que vamos a hacer hoy acá es contarles algunas cuestiones que estamos viendo en este presente de esa relación, que nos llamaron bastante poderosamente la atención, sobre todo en los últimos 12, 15 meses, diría yo, a partir del año 2022, sobre todo. Luego, como equipo, decidimos tomar esa mirada sobre el presente y ampliar un poco el foco, a ver qué encontrábamos cuando teníamos una mirada de más largo plazo sobre algunas cuestiones que nos estaban llamando la atención del Congreso, y ahí tenemos algunas hipótesis que vamos a compartir con ustedes, a modo de reflexión, a modo de trabajo en progreso, de trabajo de documento para la discusión, si se quiere. Tenemos estas hipótesis, pero nos interesa mucho los comentarios que nos pueden hacer y cómo podemos enriquecer esta mirada que tenemos sobre el tema. Así que bueno, eso va a ser un poco el recorrido que vamos a hacer. Partimos de la base de esta especie de provocación que es tan interesante, que está en este libro tan influyente de Ernesto Calvo sobre el Congreso Nacional, pero que uno podría ampliar a otras miradas que tienen los ciudadanos de sus países con respecto a los legislativos, si se quiere. Esta idea de que el Poder Legislativo son escribanías del Ejecutivo, esta idea de que el Congreso, los diputados, los legisladores mucho no trabajan, esta idea de que la oposición no tiene un peso real como para debatir las agendas o modificar esas agendas, solo se aprueba lo que quiere el presidente, son hiperpresidencialismos, son todas formas, como sí, de la política, y no pasa nada allí adentro, ¿no? Sabemos por el libro de Ernesto Calvo y por otros estudios de
que algunos incluso que están por aquí han hecho y han llamado la atención, que esto en general no es así, digamos, no es del todo así, y que tenemos que complejizar mucho más esa mirada, sobre todo en el funcionamiento de nuestro Congreso Nacional. También como una especie de ilustración, si se quiere, o de punto, de ilustración de algo que está pasando, queremos mostrarles, a ver si podemos compartir con ustedes un fragmento de un video, que fue una sesión, la última posibilidad de realizar una sesión en el periodo ordinario en el año pasado, y por ahí si logramos compartir ahí audio-video, y ustedes nos dicen si lo ven bien, y si no, seguimos adelante, pero creo que lo vamos a poder hacer. Es un minuto a modo ilustrativo de algo que estuvo ocurriendo en nuestro Congreso. A ver. Lo estamos viendo bien, pero no lo estamos escuchando. Eso podía pasar y podía fallar. Como ven, hay mucho tumulto ahí, la presidenta de la Cámara está tratando de poner en orden, hay diputados y diputadas que están parados, paradas, algunos se gritan varias cosas. Después les podemos pasar el link del video y lo pueden ver, quizás algunos ya tuvieron oportunidad de verlo. Esta fue la última, insisto, la última oportunidad de hacer una sesión ordinaria el año pasado, y en una sesión en la que había un cierto acuerdo, digamos, de labor parlamentaria de cómo iba a funcionar esa sesión, y luego hubo distintos tipos de desacuerdos, y hay distintas interpretaciones en cada uno de los bloques de por qué se dio esa situación que ustedes vieron ahí, pero de alguna manera, y vamos a mostrar algunos datos al respecto, eso que ocurrió en diciembre del 2022 es como un punto de llegada de algo que ya venía ocurriendo y se venía desplegando, sobre todo con el cambio de conformación de la Cámara en diciembre del 2021. A ver si podemos compartir algunos datos de lo que estuvo pasando con ustedes. En el periodo 140 de sesiones, ahí tenemos algunos datos de lo que ocurrió, más allá de cuáles fueron, que ocurrieron. Pueden ver lo que ocurrió en sesiones ordinarias, en extraordinarias. Nos interesa marcar este punto de un total de 39 leyes aprobadas, 13 de ellas originadas en el Poder Ejecutivo, 15 originadas en la Cámara de Diputados y 11 en el Senado. Cuando abrimos un poquito más el foco hacia un periodo reciente, desde el año 2016, sí nos llama la atención, y probablemente no solo a nosotros, esta comparación sobre el total de leyes aprobadas, que por supuesto, en términos legislativos hay que ver la cantidad y la calidad, pero si vamos al número de leyes aprobadas, o la cualidad, que quería decir, de alguna manera, cuáles son esas leyes, podríamos preguntarnos. Pero sí llama la atención que en un año no electoral como el año 2022, es un número comparativamente bajo con respecto a todos los años anteriores, los electorales y no electorales, siendo los electorales lo que hay elecciones legislativas y muchas veces ejecutivas, o habitualmente ejecutivas también, en cada una de las provincias y eventualmente para cargos nacionales, donde es muy bajo el número de leyes aprobadas, ¿sí? Así que ahí tenemos una primera llamada de algo que nos llama la atención. Si vamos a compartir con ustedes, no, antes, la de diputados, ahí está. Bueno, en el periodo de gobierno del presidente Alberto Fernández, ¿qué fue ocurriendo en la Cámara de Diputados en cuanto a la cantidad de sesiones? Bueno, ustedes van a ver ahí el total de sesiones, que es esa barra del cuadro del gráfico izquierdo, la barra azul. En el año 2020, 16 sesiones. En el 21, por ser un año electoral,
puede ser por otros factores, también cayó esa cantidad de sesiones a la mitad y luego se recuperó. ¿Por qué hablaba de la cualidad? Digamos, probablemente esa recuperación de la cantidad de sesiones en el año 2022 se dio también a expensas de una cierta dificultad de tratar o de hacer pasar, lo vamos a ver después, aquellas que son la legislación que contiene más fuertemente la agenda de gobierno, la agenda del Poder Ejecutivo. Para poder sesionar en la Cámara de Diputados se requieren una serie de acuerdos en este momento sobre los temarios, donde un punto pico de desacuerdo es lo que acabamos de ver en el video, pero en otras sesiones vemos situaciones de desacuerdo que son menores a las que acabamos de ver, pero que son importantes, ¿sí? El otro elemento que empieza a aparecer es la dificultad de desarrollar sesiones ordinarias, y la gran mayoría, entonces esto lo vemos en el gráfico derecho, son sesiones especiales, ¿sí? Una sesión ordinaria en cada uno de los años y el resto sesiones especiales. Y lo otro que empieza a aparecer es esta dificultad, vamos a ponerlo entre signos de interrogación, creciente, nos preguntamos, para sesionar en el periodo extraordinario de prórroga, es decir, a partir del mes de diciembre y eventualmente en el verano hasta el 28 de febrero, si es que el presidente así lo determina. La particularidad del periodo extraordinario o de prórroga es que el temario surge exclusivamente de un decreto del presidente de la Nación que plantea el tratamiento de un temario cerrado, ¿sí? O sea, de la posibilidad de tratar ciertos proyectos y no otros. Vemos que en el año 2019 hubo 5 sesiones de estas, en el 2020 3, luego 2, luego volvió a 3, digamos, pero en un rango relativamente bajo. Si vamos a lo que ocurrió en el Senado, se ven algunos de estos patrones un poco más marcados, en el sentido de el total de sesiones fue cayendo año a año, ¿sí? Esas 28 del año 20, 15 en el 21 y 12 en el 22. Se sostiene esta idea de una dificultad ya casi creciente de realizar sesiones ordinarias. Pudo realizar el Senado 5 sesiones ordinarias en el año 2020 y luego fue bajando a 2 y 1 en los años posteriores, y acá sí también se ve esta dificultad, diría yo, sí creciente, de poder hacer sesiones en el periodo extraordinario o de prórroga. Hubo 5 en el año 2020, 3 en el año 2021, y en este año 2022 no tuvimos ninguna sesión extraordinaria o de prórroga. Ahí tenemos, bueno, si después surge alguna duda, digamos, las sesiones ordinarias son aquellas que se dan en un día y horario que la Cámara fija al principio del periodo, donde el temario idealmente es abierto, y donde, si ese temario es abierto y pueden empezar a agregarse temas para el tratamiento, probablemente lo que ocurra es que el quórum de esa sesión, bueno, a todos los bloques o a muchos bloques les interese otorgar ese quórum. Las sesiones especiales, que son las que se están dando mayoritariamente, son pedidas por un grupo de legisladores, en general de una misma, no siempre, pero en general de una misma bancada, y son esos legisladores o esa bancada la que se ocupa de conseguir o de garantizar el quórum. Las extraordinarias tienen que ver con el periodo, ¿sí? Que es después del 30 de noviembre y hasta el 28 de febrero, si es que el presidente considera prorrogar el periodo de ordinarias y llamar eventualmente a extraordinarios. Cuando abrimos un poquito más el foco, también podemos mirar el indicador de la efectividad presidencial, es decir, los proyectos del Ejecutivo que son efectivamente sancionados sobre los proyectos que el Ejecutivo ha enviado a las cámaras. Cuando vamos a este periodo de gobierno del presidente Alberto Fernández, vemos que esa tasa de efectividad va cayendo, ¿sí? De un 62% el primer año, 47% el segundo, y nos encontramos con un rango más bajo en el año 2022, cuando queremos sacar esta foto de este momento. Si lo comparamos con el periodo de Mauricio Macri, ven que es todavía un poquito superior en el promedio, pero también vuelve a cumplirse esta caída. En el caso de Macri fue no tan abrupta en su tercer año de gestión, pero sí muy abrupta en su cuarto año de gestión. Luego podemos ver el tema de la incidencia presidencial, es decir, cuántas leyes que trata y aprueba el Ejecutivo son originadas en el Ejecutivo y cuántas son aprobadas en un periodo
de tiempo. Bueno, en este sentido, el presidente Alberto Fernández, su tasa de incidencia está por debajo de lo que es el promedio de todo el periodo, pero acá, y está por sí solo por encima de algunos de los periodos de gobierno de este periodo democrático, ya que estamos haciendo esta evaluación también de más largo plazo. Pero bueno, acá empezamos a ver ya algo de esto de que yo les decía cuando abrimos el rango de tiempo y vemos que esta tasa de incidencia de los presidentes en la agenda de lo que efectivamente se aprueba en el Congreso Nacional está o ha disminuido con el tiempo. Después nos vamos a detener un poquito más en este tema. Si vamos a listar entonces las singularidades de este último trienio y eventualmente algunas de este último año. Bueno, repasándolas, esta reducción de las sesiones ordinarias, el aumento de las especiales, esta dificultad para sesionar en extraordinarios de prórroga, incluso en el periodo 139 no hubo sesiones de ese tipo en una de las cámaras. Durante el periodo 140 se pudo realizar una sola sesión extraordinaria, o sea, en la Cámara de Diputados, casi al cierre de ese periodo a fin de febrero, hubo una sesión extraordinaria. Tenemos un menor rango, nivel de leyes aprobadas, también una menor cantidad de leyes originales en el Ejecutivo, y la tasa de efectividad del Ejecutivo, también hay que ver, bueno, también cuántos proyectos de ley se están enviando en cada momento. Si vamos a agregar algunos elementos, está el tema del porcentaje de acuerdos aprobados, es un porcentaje bajo de acuerdos aprobados, y en este periodo de gobierno no ha habido ninguno de los cargos que requieren mayoría especial del Senado. Por ejemplo, juez de la Corte Suprema o Procurador General de la Nación. Otros hechos singulares que llamaron nuestra atención en este periodo, lo que ocurrió con los presupuestos. El presupuesto del año 2022 y el del 2023. En el proyecto de presupuesto del 2022 fue el único de todo este periodo de 40 años de democracia que fue rechazado por una de las cámaras, la Cámara de Diputados, es decir, no llegó al Senado. Había ocurrido en el 2010 que se había caído el tratamiento de un presupuesto, pero no en una votación, sino por una falta de quórum, digamos, otro tipo de episodio, en este caso es una votación negativa. Por razones contrarias también nos llama la atención de lo que ocurrió con el presupuesto 2023. Fue de todo este periodo el proyecto con menores votos negativos en las dos cámaras, ¿sí? O sea, uno puede ver por lo menos muy amplio nivel de consenso en la Cámara de Diputados. En el Senado no hubo votos negativos por otra situación y decisión del bloque principal de la oposición, pero sí hubo un episodio muy especial, que es que hubo, cuando se sometieron a votación particular los distintos artículos, hubo 5 artículos que cayeron por una votación negativa, es decir, que la oposición logró reunir una serie de votos para hacer caer esos 5 artículos. Elemento que también nos llama la atención. ¿Qué pasó? Otro episodio que nos llamó la atención este año, con el proyecto de boleta única. Se dio una situación bastante singular, que fue una moción de emplazamiento a la Cámara por parte del principal bloque de la oposición. Esa moción de emplazamiento se aprobó, el proyecto se trató en comisión, obtuvo dictamen, llegó rápidamente al recinto y obtuvo media sanción. Todo ese recorrido es algo que a instancias de la oposición no suele ocurrir en la Cámara de Diputados. Otros episodios que vimos durante el año 2022, una demora bastante importante y que ralentizó el año parlamentario en constituir las distintas comisiones de trabajo de las dos cámaras. Acá tenemos una línea de tiempo, después para el que le interese verlo, pero en el Senado fue bastante extendido y en la Cámara de Diputados también, por múltiples razones. En general tenía que ver en buena medida por el recambio legislativo, pero también por diferencias, en este caso sobre todo el interbloque de la oposición, sobre qué bloque o qué legisladores de cada bloque presidían algunas de esas comisiones, y eso derivó en una situación bastante trabajosa. Ahí listamos también algunas singularidades del periodo. Yo quiero detenerme en 2, algunas ya las mencioné, pero bueno,
esta dificultad para acuerdos en el Senado. Esta decisión de la Corte Suprema de derogar una ley, la del Consejo de la Magistratura, que tenía 15 años de vigencia y de alguna manera, si se quiere, emplazar al Congreso o plantearle al Congreso que tenía que generar una ley nueva, cosa que todavía no se pudo lograr. Y sí me parece también importante llamar la atención sobre el fracaso de no obtuvo quórum en la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, en la cual se iban a elegir las autoridades del cuerpo este año. ¿Esto qué quiere decir? Que la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la primera mujer que preside la Cámara, está con su mandato prorrogado. Había sido votada por sus pares como presidenta del cuerpo en el año anterior, y al momento de que el oficialismo la propusiera nuevamente para continuar en ese cargo, esa sesión no tuvo lugar. Entonces tenemos autoridades, no solo de ella, sino el vicepresidente de la Cámara, el vicepresidente segundo, etcétera, están con sus autoridades prorrogadas. Estos son otros episodios que institucionalmente no suelen pasar, no han pasado habitualmente, y sobre los cuales entonces a nosotros desde esta mirada nos han llamado la atención. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, ampliamos, como le decía, el foco de tiempo, a ver qué nos encontrábamos cuando mirábamos con un poco más de largo aliento. Y en esa apertura decidimos dividir, básicamente por algunas hipótesis que vamos a compartir con ustedes, pero nos interesa también discutirlas, o sea, es una decisión que en algún caso es arbitraria, de alguna manera es arbitraria nuestra, pero que tiene una razón de ser, en 3 periodos. Uno que va, o sea, el periodo democrático en el que funcionó la Constitución anterior, hasta el año 94, un segundo periodo del año 95 hasta el año 2009, y un tercer periodo del 2010 en adelante. En el primer caso se justifica, o lo justificamos, el primer periodo por la vigencia de la Constitución anterior, y en el segundo caso, y acá ya voy a conocer un poco estas dos hipótesis que tenemos, de dos cuestiones que para nosotros pesan a la hora de responder a la pregunta de por qué nos estamos encontrando con estas cámaras del Congreso que están tan trabadas, si se quiere. Una tiene que ver con la cuestión constitucional, y otra tiene que ver con la polarización. Entonces, en el segundo caso, de por qué dividimos hasta el año 2009 en adelante, nos parece que hacia el año 2008-2009 empezó una dinámica que tuvo como episodios la crisis del campo, como un episodio que incluso todavía tiene consecuencias en los debates en la Cámara. En ese momento se trató también el proyecto de ley de medios que se aprobó y que tuvo también un derrotero y que tiene su impacto en otros aspectos de la vida social. En el año 2009 también fue aquella cuestión muy particular donde la oposición, eran muchos bloques de la oposición y se unieron en ese que se llamó Grupo A, con la idea de tomar parte de la definición de las autoridades de las cámaras, de las autoridades de la Cámara y de las autoridades de las comisiones. Y nos parece que a partir de ahí empezó una situación de mayor polarización, que puede ser política, que puede ser social, podemos tener muchos debates sobre ese tema. Ahora, si volvemos a los diputados. ¿Con qué nos encontramos? Con sesiones ordinarias que van en caída, digamos, de un promedio de 15-8 en el primer periodo, 8-7 en el segundo y 2-8 en el tercero, una creciente aparición de las sesiones extraordinarias, 5-4 en el primero, 6-9 en el... Especiales, ahí está. De las especiales, que es la barra naranja, que están viendo ahí, 5-4, 6-9, 10-1, gracias por la exposición. Y esta creciente dificultad que nos encontrábamos en este periodo de gobierno para sesionar en extraordinarias o de prórroga, vemos que puede ser considerado una situación de más largo plazo. 9-4 en el primer periodo, 2-5 luego y 1-9 luego. Algo de esto se corrobora en el caso del Senado, donde vemos sesiones ordinarias a la baja, cuando recorremos los 3 periodos, sesiones especiales al alza, creciente, y un derrumbe bastante relevante de lo que son sesiones de prórroga y extraordinarias.
Les traemos también otra ampliación esta del foco. Bueno, ¿qué ha pasado en todo este periodo democrático con los proyectos del Ejecutivo, los proyectos originados en el Legislativo y las leyes sancionadas? Bueno, nos encontramos, ahí podemos compartir estas mediciones en general, si vamos a los proyectos del Ejecutivo, este promedio anual de 78 leyes anuales en todo el periodo, pero a la caída, digamos. Hasta el 94 el número era más alto que el promedio. Después de la reforma constitucional, este periodo intermedio se acerca al promedio, y desde el 2010 hasta parte estamos funcionando por debajo del promedio. Lo contrario, en el sentido contrario, ocurre con los proyectos de origen legislativo. En el primer periodo está muy por debajo de ese promedio de 2.391 leyes anuales. Después de la reforma está cerca del promedio, y desde el 2010 a esta parte es creciente la cantidad de leyes originadas en el legislativo. En cuanto a leyes sancionadas en total, bueno, aparece de nuevo la misma dinámica de caída. De alguna manera, esta conclusión que obtenemos ahí, la cantidad de leyes sancionadas por año disminuyó fuertemente, y la cantidad de leyes originales en el Ejecutivo lo hizo más marcadamente. Y en el gráfico podemos ver esta tendencia a la baja de la tasa de incidencia legislativa por parte del Poder Ejecutivo, donde estamos funcionando a esta altura bastante por debajo del promedio de todo el periodo. Algo similar podemos ver cuando marcábamos esto de los periodos de acuerdo. Estamos funcionando en una situación que yo mencionaba que es bastante anómala con respecto a los distintos periodos de gobierno, pero que encontramos esta tendencia también. Los periodos de acuerdo en un promedio de 86,1 para todo el periodo, era mucho más alto antes de la reforma, cercano al promedio en ese periodo intermedio después de la reforma hasta el 2009, y lo que nosotros llamamos en el periodo de mayor polarización, o desde el inicio de la polarización, más bajo todavía. Como les decía, ¿qué hipótesis encontramos nosotros digamos, de factores que están incidiendo en este punto de llegada que tenemos, insisto, de cámaras del Congreso que están funcionando de manera muy trabada, podemos llamarlo? Bueno, una creciente polarización política, entendida como dos polos que también tienen relativa paridad de fuerzas, y ciertos efectos, nosotros usamos la palabra ahí acumulativos, pero quiere decir efectos en el tiempo de algunos elementos de la reforma constitucional del 94, sobre todo aquellos, podemos explicarlo mejor después, que en aquel debate buscaba atenuar todos esos debates que muchos de ustedes conocen perfectamente, sobre la necesidad de atenuar ciertos rasgos del presidencialismo. Bueno, cuando uno pone en juego esos rasgos de la Constitución Nacional, de alguna manera también lo que nosotros nos preguntamos es, y viendo estos dos últimos periodos que marcábamos, en qué medida esta Constitución Nacional o estas reglas del juego producían ciertos efectos cuando el sistema político, partidario o la conformación de las cámaras era de una cierta manera, si se quiere, menos polarizada, más tendiente a la posibilidad de realizar ciertos acuerdos, y qué pasa cuando esa misma regla del juego entran en contacto con este esquema que nosotros llamamos más polarizado, más de fuerte paridad y con menos propensión a transigir o a realizar ciertos acuerdos en función del funcionamiento legislativo. Hasta acá la parte que queríamos comentarles, plantearles, mostrarles que habíamos desarrollado desde aquí, poder entrar en un diálogo, en preguntas, en comentarios, en apreciaciones. Como les decimos, es un trabajo que venimos desarrollando, que lo estamos mirando, desarrollando con esta mirada, pero que nos interesa compartir y charlar, y podemos profundizar sobre algunos de los elementos estos cuando sigamos charlando. Así que por un lado, era como la primera parte de la presentación y queríamos abrirlo
a comentarios y a preguntas de ustedes. Bueno, gracias por cumplir tan estrictamente con la consigna de los 40 minutos. Creo que la verdad nos han compartido una información estadística riquísima que no está disponible por ahora en ningún otro lado y que da pie para cantidad de análisis y sin duda, bueno, las hipótesis que ustedes están planteando como punto de partida, bueno, creo que nos permitirían un poco ir profundizando justamente en esta realidad de funcionamiento, ¿no? De este vínculo entre ejecutivo y legislativo a lo largo del tiempo. No sé si siempre cuesta la primera pregunta, el primer comentario. Acá leo uno en el chat y bueno, y los animo a que vayan dejando los suyos. Amir nos dice: la baja producción legislativa o injerencia del Ejecutivo sobre el Congreso, ¿creen que puede ser en parte por tener 4 años de gestión con 2 años electorales en el medio, por ejemplo 2021 y 2023 en esta oportunidad? Creo que la pregunta remite a esta realidad que tenemos de tener elecciones cada 2 años y cómo incide eso en la productividad, ¿no? del Congreso. Bien, sí. Esto forma parte de algunos de los aspectos de lo que la reforma constitucional modificó muchas de las dinámicas, y que tiene que ver con el acortamiento del mandato presidencial y estas elecciones que se producen cada 2 años. Ahí, además, uno puede ver que hay más todavía, ¿sí? Charlábamos ayer con la gente de la Universidad de General Sarmiento, también cómo se vieron modificadas algunas cuestiones que tienen que ver con la relación de cada uno, por ejemplo, la representación en el Senado Nacional. Tenemos siempre en claro que a partir de la reforma constitucional aparece la figura del tercer senador por cada provincia, y no siempre tenemos en claro también cómo puede estar modificando la situación de vínculo entre poderes, y acá también incluyo a las provincias y a los gobernadores, el hecho de no solo el tercer senador, sino que comenzamos a tener las elecciones directas de los senadores. Antes estaban mediadas por cada una de las legislaturas provinciales, y en general era bastante poco común que un gobernador, el signo político del gobernador, pudiera no tener, o pudiera estar en minoría en estos 2 senadores que había por provincia. Hay un fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, que en este caso, en esta conformación de la Cámara, hay seguro 8 provincias, pero podríamos pensar en 2 más, si estiramos un poquito la idea y el concepto, pero por lo menos 8, donde tenemos un gobernador de un signo político y la representación de su provincia en el Senado, de los 3 senadores del Senado, su partido tiene la representación de 1 y la oposición de 2. El caso más resonante podría ser el de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El gobernador de la provincia de Buenos Aires es de un signo político y la oposición tiene 2 de esos senadores. Bueno, pero eso mismo ocurre en 8 provincias. Ahí, digamos, con esto a Amir le respondo que puede aparecer eso que menciona él, pero a la vez hay todavía más para pensar sobre qué es lo que está cambiando. Sí, por supuesto. Sí, en realidad las elecciones cada 2 años, si bien la Constitución modificó el periodo presidencial de 6 a 4, pero las elecciones cada 2 años eran igualmente. Me parece que eso no es un hecho tan impactante. No lo hemos tomado especialmente en estudio, pero me parece que no es tan impactante.
porque bueno, vemos que va bajando en una cantidad muy grande la cantidad de leyes, digamos. El primer periodo que veíamos en la Filmina eran 101 leyes en un año y ahora son 39. Y paulatinamente todos los años baja los años electorales, pero por ejemplo, recuerdo que bajaba de 86 a 66, pero no a 39. Me parece que no explica todo. Está bueno eso. Aprovecho para decir, Rodolfo, si estás por ahí y querés intervenir o querés hacer un comentario, estamos ahí como si estuviéramos en la misma mesa, porque somos parte del mismo equipo. Así que vos metete y yo ahora no te estoy viendo, pero... De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. Cuando consideres que te gustaría intervenir, así como hizo Laura. Ok. Leo tres intervenciones. Una de Cris Serna dice, ¿cómo se puede definir la unidad de catastro, entre paréntesis, opción legislativa, en términos operativos, entre paréntesis, en qué proceso se entiende como tal, y C, o será sí, catastro en vuestro esquema analítico? La próxima, Amir dice, en mi provincia tiene 2 por la oposición, Juntos por el Cambio, y una senadora oficialista del gobernador. Ni hablar de la representación por diputados, hablo por Córdoba, gracias por lo planteado. Que bueno, Amir se está conectando desde Córdoba y tenemos también una colega que se está conectando desde Tierra del Fuego. Elías dice, la composición de la Comisión de Labor Parlamentaria, no proporcional, ¿puede ser un factor que incida en la dificultad de generar consensos para sesionar, recurriendo por eso a las sesiones especiales? Y había otra pregunta más, ¿querés que la veamos? La anterior, mira, se pasó, de Guido. A ver. La de Guido yo no la veo, pero a ver si la tienen ustedes. Sí, con todo gusto. Hola a todos y todas. Leo, ¿creen que influye el fenómeno de coaliciones electorales y de gobierno más amplias que se dieron a partir de 2015 con Cambiemos y 2019 en el Frente de Todos, en que la injerencia del Ejecutivo se vea disminuida al dar importancia en el Congreso a los diversos sectores de la coalición de gobierno que no están representados en el Ejecutivo? Gracias y saludos. Bueno, ahí lo de Guido nos da la posibilidad de mostrarle unas filminas que tenemos cuando hablamos de esto de polarización. Estamos también hablando esto de las coaliciones, si se quiere. ¿Querés comentar, Fer? Les mostramos un poco unos gráficos que tenemos para que les contemos. No, vamos desde antes. Sí, les mostramos de qué hablamos cuando nosotros hablamos de polarización y por ahí podemos tomar esta pregunta de Guido y lo mostramos gráficamente. A ver. Bien, buenas tardes. ¿Ahí se ve? Sí. Está muy bien la pregunta y la consulta. Nosotros incentivamos a tener este tipo de conversaciones con investigadoras, investigadoras, investigadoras. Y si se quiere el mundo académico, pues nosotros tenemos algunas hipótesis, pero seguramente hay muchas otras más. Hay indicadores que pueden influir, como economía, como situaciones sociales, comunicacionales, culturales incluso. Nosotros ahora tomamos estas dos hipótesis. El impacto que tuvo la reforma constitucional de 1994, que estamos viendo qué pasaba antes, qué pasó en el transcurso inmediato y qué pasa 10 años después. Y por otro lado, esa configuración, especialmente en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado, de dos grandes coaliciones que polarizan completamente el Congreso, y lo que hace cada vez más difícil para los oficialismos llevar adelante su agenda. Como pueden ver, nosotros lo que vemos en el gráfico en celeste es la composición del oficialismo en la Cámara de Diputados. Es del 46,3%, y por otro lado una oposición, en el 2020, del 53,7%, y es una oposición bastante compacta, que luego se profundiza 2 años después. Esto es lo que nos muestra este gráfico, la dificultad que tiene. Es decir, ninguno de los dos bloques mayoritarios llega a tener quórum,
Por lo tanto, requieren construir consensos para habilitar la Cámara y poder aprobar sus proyectos. Y lo que vemos que es cada vez más dificultoso, incluso hasta a veces vemos una situación de bloqueo. Eso también nos preocupa incluso en la convivencia democrática, institucional. Esto vemos cómo se agrava en el 2022 con la nueva composición posterior a las elecciones del 2021, donde vemos que los márgenes de negociación son cada vez más estrechos. Es decir, nosotros hablamos también del grado de apertura de la Cámara. Hay mayor grado de apertura cuando hay terceras opciones o terceros bloques con los cuales poder negociar y acordar una agenda en el Congreso. Vemos que cada vez es más cerrado. ¿Por qué? Porque el 9% restante, es decir, de bloques o diputados y diputadas que no están en las dos grandes coaliciones, se reduce. Si vamos, bueno, esto lo decíamos, si vamos a la composición actual, el gráfico es muy evidente. Es decir, para llegar al quórum, son 129 diputados, al Frente de Todos le faltan 11, pero también Juntos por el Cambio tampoco tiene la posibilidad de imponer su agenda. Con lo cual hay que salir a negociar con un Congreso que está muy cerrado. Y lo mismo vemos en el Senado, pero encima del Senado lo que estamos viendo es que hay una situación que no se dio nunca en estos 40 años, donde el peronismo en gobierno tiene un bloque minoritario en el Senado. Si vamos a ver las configuraciones históricas, podíamos ver donde el grado de apertura que había en la Cámara de Diputados era diferente. Tanto en la década del 80, si bien vemos un bloque grande de aquel bipartidismo. Radical, claro, ¿no? Una situación completamente, un sistema totalmente diferente. Donde uno puede decir, podía el presidente o el bloque oficialista podía salir a pescar, se dice, en el recinto, o podía salir a generar acuerdos con bloques más chicos. Lo mismo pasa a partir del 2003. Esto en el 2010 se ve evidente, y a partir de, digamos, nosotros hacemos un análisis, a partir del 2010 esto empieza a cambiar la dinámica. Tienen que ver las coaliciones, como bien decían en las preguntas, evidentemente esta construcción política de coaliciones hace que la dinámica parlamentaria sea totalmente distinta. Ahí vemos el año 2022 cómo es un dibujo muy diferente, digamos, a los que vimos anteriormente. Por esto hablábamos de esta idea de polarización en cuanto a paridad y, digamos, poca margen de apertura a otros pequeños bloques que puedan, si cada uno de los bloques mayoritarios o interbloques, en el caso de Juntos por el Cambio es un interbloque, y que tiene sus dinámicas también. Nosotros también, si ustedes buscan los informes que nosotros presentamos trimestrales y anuales, evaluamos cuál es el grado de disciplina partidaria, y lo que últimamente estamos viendo es una dinámica que podemos, digamos, a grandes rasgos mencionarla así. Cuando hay proyectos de agenda importantes del Ejecutivo, el interbloque mayoritario se abroquela fuertemente en una posición. Cuando aparecen otro tipo de temáticas, otro tipo de proyectos, algunos son legislativos, otros pueden ser del Ejecutivo también, pero que hacen a temáticas diversas, a las temáticas centrales de gobierno, puede aparecer una menor disciplina partidaria en el interbloque de Juntos por el Cambio, pero diferenciada por bloque. En general, ordenada. El ejemplo es la ley de labor, el IBE. Sí, en el caso del IBE, bueno, hubo más, digamos, más esta libertad de acción en cada uno de los bloques, sí, en cada uno proyecto del PEN. Exacto. Que
que tuvo otra lógica, digamos. Sí, ese tuvo otra lógica y después hay otros en los cuales hay una especie de ordenamiento de los bloques que conforman Juntos por el Cambio, Coalición Cívica, PRO, Unión Cívica Radical, Evolución, que se ordenan un poco de mayor cercanía a más lejanía con respecto al Ejecutivo y que muchas veces pueden tener una mirada dispar. En esa sesión que no, iba a decir que no terminó bien, pero más que nada no funcionó bien en diciembre pasado, se iba a tratar algunos proyectos que tenían que ver con la creación de nuevas universidades y alguno de los bloques que integra Juntos por el Cambio estaba favorable a estos proyectos y otros no. Y de alguna manera eso también se vio en la dinámica de la sesión. Pero, insisto, cuando aparecen los proyectos de agenda política del Poder Ejecutivo, hay una mucha mayor disciplina partidaria en la oposición y se produce más que nada este gráfico que vemos en el 2022 de un interbloque, principal interbloque opositor que se cierra, por decirlo de alguna manera, en una situación de mucha disciplina. Después Leo, nos quedaba... Sí, ibas a seguir. Estaba la consulta de Cris. Yo no sé si Cris quiere por ahí aclararla un poquito más ahí, o comentar para... Podemos seguir después con alguna otra, pero ahí hay algo en la redacción que por lo menos a mí no me quedó claro, y si esta persona quiere aclarar o quiere comentar, y podemos charlar sobre ese tema. Yo le voy a pedir a Cris que vuelva a escribir, Okay. porque tenemos otras preguntas, Okay. que vuelva a escribir la consulta. Había una sobre labor parlamentaria, si ahí, digamos, no podía residir un poco el problema de la falta de acuerdo, donde decía algún Eso colega. me parecería que no, en cuanto a que la Comisión de Labor Parlamentaria funciona desde los años 60. También no tendría que ver con la incidencia, en el sentido que había Comisión de Labor Parlamentaria al inicio del periodo democrático y luego también. Y en general, en la Comisión de Labor Parlamentaria se reflejan acuerdos ya existentes. Los acuerdos no necesariamente se realizan en la Comisión de Labor Parlamentaria. Digamos. Ahí como que... Se plasman. Claro, exactamente. Bien, prosigo entonces con algunas intervenciones más. Carlos Acuña nos dice, en línea con lo de Guido, ¿no ha habido un cambio importante en las estructuras partidarias afectando la unidad de acción de oficialismo-oposición? Alejo pide si ustedes pueden enviar por mail el material, y por privado también otros colegas presentes lo solicitan, porque como les decía, son estadísticas, digamos, inéditas, muy útiles no solo para investigar, sino también para dar clases. Entonces, bueno, les dejamos el pedido. Si ustedes accedieran, después nosotros podemos viabilizarlo porque tenemos los emails de los inscriptos. Jessica dice, hola, buenas tardes desde Mendoza. Entonces, ¿la política es la lucha de la política misma? ¿Cómo hacemos para que el Estado no quede en la lucha de poder? ¿Una legislación justa a través de qué? También pide recibir el material. Cris dice, creo que la variable independiente es la política en su lucha misma, eje del bipartidismo. Sergio nos dice, les consulto si también tienen estadísticas sobre cómo el Congreso cumple con su rol de control sobre el Ejecutivo, en particular sobre la cantidad de pedidos de informes solicitados que fueron respondidos y en qué plazos se respondieron, el cumplimiento de las visitas mensuales del jefe de gabinete de ministros, el funcionamiento de las comisiones bicamerales de control, como la de trámite legislativo o de seguimientos de privatizaciones de servicios públicos, etc. Tengo varios más, pero creo que son muchos para leer a la vez. Si les parece, responden acá y luego hacemos una última ronda con las que quedaron. Sí. Bueno, primero, en la consulta de Carlos, más que respuesta, Carlos, me gustaría escucharte a vos tu opinión. Si querés comentarnos, me gustaría más preguntarte a vos y que compartas tu reflexión con nosotros. Te agradezco, muchísimas gracias. La presentación me parece excelente y estoy de acuerdo con María Laura. Me parece que es información muy valiosa.
lamentablemente creo que no nos asombra, ¿no es cierto?, la dinámica. Y yo estoy de acuerdo con los dos elementos que ustedes marcan como causas. Pero lo que veo detrás, era la pregunta, a ver cuál era la sensación de ustedes, lo que está detrás de esta disgregación de bloques, ¿no? Yo pienso, acuérdense ustedes, hablaron del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo. En el tercer periodo vemos bloques que no tienen nada que ver con el primer periodo, ¿está bien? Bipartidismo. Hoy bipartidismo, el bipartidismo en el año 84, ¿qué tiene que ver con el bipartidismo en el año 23? No, son dos mundos distintos. En el año 84 era bipartidismo, había dos partidos disciplinados que negociaban, que se peleaban, que compartían. En el año 23, que haya dos bloques mayoritarios, primeras minorías, no nos indica la misma lógica. Entonces la pregunta que yo les hacía, quizás con algo de injusticia, porque yo sé que, ¿no es cierto?, la información de ustedes la centran, el foco de atención está en lo que pasa en la legislatura, en el Parlamento. Si ustedes no ven una relación importante a donde hay que prestarle atención entre los cambios en las estructuras partidarias y el impacto que esto tiene, entonces, tomar como variable dependiente de lo que pasa en las estructuras partidarias a lo que es la conformación de bloques y este nuevo mundo que encontramos. En ese sentido iba mi pregunta. El resto del debate me parece excelente y la información que están tirando me parece de primera. Muchísimas gracias. Sí. No, Carlos, gracias a vos por tus comentarios. A mí me parece que, por lo menos en lo que nosotros vemos, o una opinión, es que se dan dos cuestiones. Y yo había estado presente en una presentación que, algo que me llama la atención en esto también es cómo muchas cosas se empiezan a aparecer con estos dos grandes polos, llamale, algunas dinámicas que parecían como de otros países y que nos parecían muy extrañas, y acá uno empieza a encontrar como dinámicas que son parecidas, tienen parecido de familia. Ernesto Calvo nos hablaba de cómo era la dinámica en Estados Unidos, que él decía, bueno, está habiendo un tironeo de un sector muy de derecha del Partido Republicano, están, por supuesto, allá hay un bipartidismo, y eso tensiona al sistema, pero también produce tensiones al interior de esos partidos, ¿sí? En este caso hay algo de eso que yo escuchaba de él y me llamaba la atención como similar, es decir, primero preguntarnos si hay como una polarización o si, como dicen algunos, hay en algún sector más de la derecha, diría yo, hay como una especie de radicalización, ¿sí? En algunas agendas. Y eso tiene mucha repercusión mediática, política, de algunas posiciones, ¿no? En este caso, en el bloque de la oposición, por ejemplo, hay una postura que no comenzó de esa manera, pero yo creo que empezó a tomar forma de no votar ningún proyecto que signifique una ampliación del gasto público, en ningún caso. Y eso empezó a tener como pregancia, como fuerza en los debates, y llegó a incluso debates que tenían que ver con leyes sobre salud, sobre algunos organismos que vinculados a cuestiones de salud, o cómo se implementaban, etcétera, y que se planteaban en la Cámara, ¿no? Y me parece que también ese tipo de cosas, y también otras dinámicas que se dan también en el oficialismo, producen tensiones al interior de cada uno de esos bloques. Yo recién mencionaba los de la oposición, pero también hay diferencias o tensiones que se dan en esa configuración partidaria que no funciona como un solo partido como era anteriormente, y produce tensiones y negociaciones al interior, ¿no? Me parece que ahí estoy de acuerdo que ahí hay algo para mirar, y que no existan esos partidos estructurados y disciplinados, sino estas coaliciones también modifica la dinámica. Sí, voy tomando, sí, ¿querías comentar esto? No. Perdón. ¿Puedo decir algo con relación a lo que decía Carlos Acuña? Sí.
Estoy sin video, pero bueno, creo que se me escucha. Yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Acuña. Es lo que hemos tratado, digamos, parte del equipo, y hemos tratado de captar con esta idea general de polarización, que es una noción y demás, pero que, estoy de acuerdo en lo que plantea y creo que hay que hacerle una sintonía fina a eso que está ocurriendo ahí adentro. Yéndonos un poco para atrás, la reforma de 1994 se pensó en su momento con la idea de partidos y de un sistema de partidos que respondía a patrones absolutamente diferentes de los actuales. En aquellos patrones tenía absoluto sentido que las minorías tomaran participación en ciertos procesos, que controlaran, que constituyeran las mayorías para diferentes procesos institucionales, etc. Después podemos repasar estas cosas. Pero lo que sucedió ahí fue, estábamos a caballo de la transición, para decirlo de alguna manera, de un sistema bipartidista claro, como había funcionado en los 80, que con el triunfo de Alfonsín había instalado la expectativa de la alternancia en el sistema político y había establecido dos partidos muy fuertes a partir de los cuales giraban los demás. Ya a mediados de la década del 90 existía la sensación de que se volvía a instalar en la Argentina el sistema de partido predominante. Y en aquel sentido, pero con un partido opositor fuerte y claro y definido, que era el radicalismo, ambos con una disciplina fuerte, con bloques partidarios que le respondían a sus presidentes, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo esto fue mutando y la negociación política, el plano en donde se podían establecer consensos, eso que Sartori llama la política invisible, empezó a cederle paso a otra cosa. Y hoy estamos en presencia, yo no diría de polarización estricta, como tuvimos casos en el siglo XX de sistemas polarizados, de unos que estaban a la izquierda y otros que estaban a la derecha y permanecían fieles a sus convicciones ideológicas y eran sistemas polarizados, sino una suerte de bilateralidad excluyente, en donde llegamos a casos extremos, en donde una fuerza plantea A y la otra entonces dice Z, pero si la segunda fuerza en algún momento plantea A, la primera dice Z. Y esto es una lógica de bilateralidad móvil que no tiene anclaje en una estructura ideológica muy clara. Por ejemplo, el primer minuto ese que pasaban del video corresponde a una sesión en donde se había logrado un acuerdo con la oposición, por lo menos con un sector de la oposición, Evolución concretamente, para votar a favor, que votaba a favor, por un lado daba quórum, en segundo lugar iba a votar a favor del proyecto de ley que creaba las universidades. Había participado inclusive de la construcción de ese proyecto de ley. Sin embargo, llegado a la situación de tener que dar quórum y a la situación de aprobar ese proyecto, el propio bloque opositor le impuso la disciplina de votar en contra de ese proyecto. Entonces, evidentemente, ese es un ejemplo, podemos mencionar muchísimos otros y seguramente en este momento en la cabeza nuestra aparecen otras cosas inclusive más significativas que la que estoy diciendo. Indudablemente ahí hay un fenómeno muy fuerte que debe ser estudiado. Lo cierto es que la conjunción del dispositivo institucional que en 1994 se estableció con la reforma y esta lógica de funcionamiento de los partidos llevan a un bloqueo parlamentario. Y este es el punto, en alguna medida, sobre el que estamos tratando de advertir. Los indicadores son bastante concluyentes, hay muchísimos más. Pero hay que pensar esta lógica, porque esa constitución que estaba pensada sobre la idea del loteo, la participación de las minorías, y que naturalmente implicaba grados de consenso importantes al interior del sistema, hoy no se está viendo reflejado en el funcionamiento parlamentario, y yo diría en el funcionamiento institucional en su conjunto. Entonces, por todas esas razones, a mí me parece que esa intervención suya, Acuña, me parece sumamente pertinente, y que hay que seguir reflexionando sobre qué es lo que está pasando ahí adentro. Eso es lo que quería decir con respecto a eso. Y con respecto a una intervención que quedó pendiente, una cosa que dijo Cris, creo. Yo supongo, y en todo caso Cris, le pido que me corrija, que con unidad de catastro se está refiriendo a los periodos censales que nosotros tomamos, y si esto es así, nosotros nos regimos por la lógica del periodo parlamentario para cada una de las variables que tomamos. Ustedes saben que diputados toma como periodo parlamentario el número correlativo que va desde el 101 en adelante. El 101 fue en el año 83, el 140 acaba de finalizar el 28 de febrero.
Senado tiene una lógica diferente, corre por el periodo anual, nosotros unificamos como periodo parlamentario. Entonces, creo que con eso respondo a la pregunta si entendí bien a qué se refería con unidad censal. Sí, efectivamente acá te están respondiendo que a eso se referían y agradecen la respuesta. Bueno, en el chat hay más felicitaciones por el material presentado. María Laura, pedir- tomo solo una que había quedado por las dudas, brevemente, que nos preguntaban por la tarea de control del Congreso. Nosotros tenemos esos Bien. datos, Algunas de las cosas que preguntan las sí, tenemos acá. visitas de funcionarios al Ejecutivo, por supuesto, ahí hay algo interesante que creo que Sergio comenta en los informes del jefe de gabinete y menciona al Congreso en su rol de control. En cuanto a la visita del jefe de gabinete a las cámaras para exponer sobre la marcha del gobierno, ha habido en esta gestión, estamos en el tercer jefe de gabinete, los dos jefes de gabinete que esta jefatura cumplieron, se dio la característica de que, pero con varias presentaciones en el Congreso, no están ni entre los que fueron más meses de su periodo al Congreso en el periodo histórico, ni entre los que fueron menos meses al Congreso. Sí, en algunos casos ellos están dentro de los que más preguntas respondieron a los distintos legisladores. Está produciendo una especie de inflación de las preguntas que los jefes de gabinete responden por escrito. Y también es interesante pensar, y nosotros es algo que hacemos con nuestro equipo, hemos hecho algunos trabajos de reflexión y de producción sobre ese tema, en qué medida esa instancia de informe del jefe de gabinete de las cámaras es una instancia estrictamente de control por parte del Congreso al Ejecutivo, o es una instancia de comunicación política de alto nivel entre los dos poderes, en el sentido de, bueno, quizás teníamos que abrir un poquito qué significa eso de el informe sobre la marcha del gobierno, cuál es su naturaleza, cuál es el objetivo, y seguramente cuando abramos, no hay tiempo acá, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa y nos ocupa mucho. Tenemos hipótesis sobre el tema, y no solo nosotros, hay trabajos de CIPEC sobre el tema, hay proyectos de ley, si los van a ver, de reformular cómo es la instancia de informe del jefe de gabinete. De alguna manera, si yo tuviera que resumir el estado de la cuestión, muchos y muchas nos estamos dando cuenta en distintos ámbitos, en el ámbito institucional, en las organizaciones no gubernamentales, en algunos casos en la academia, en algunos casos en los partidos políticos, que esta instancia, tal como está de informe del jefe de gabinete, no está funcionando, por lo menos tal como estaba pensada, o no está rindiendo sus frutos adecuados, y que seguramente el sistema político, las instituciones, puede ser con el aporte de la academia, puede ser con el aporte de los partidos políticos, encuentre otro formato de funcionamiento sobre esa instancia del informe del jefe de gabinete. Ese solo dejo el título, da para otra presentación, pero que es un tema que nos interesa mucho, especialmente a nosotros, porque somos la unidad, el área del Estado que la lleva adelante en el sentido de asistir al jefe de gabinete para que pueda cumplir con todos los requerimientos legisladores. Esta área también se ocupa de comunicar los pedidos de informe. Recibimos aquí los pedidos de informe de los legisladores, es decir, de las que envían las cámaras, y trabajamos con cada uno de los ministerios y cada uno de los responsables en realizar esas respuestas a pedidos de informe. Durante este periodo de gobierno se han respondido algunos pedidos de informe, no ha habido gran cantidad de pedidos de informe, las comisiones y eventualmente los plenos de las cámaras no se han ocupado, no han logrado los consensos necesarios, los acuerdos necesarios para que las temáticas que están en estos pedidos de informes pasen a comunicarse a nosotros. Sí ha habido, insisto, pero voy a decir un número de unos 15, entre 15 y 20 pedidos de informe que ha habido, podrían ser más, podrían ser menos, eso lo deciden las cámaras, pero sí notamos ahí otro mecanismo que por lo menos está trabado. Los legisladores y las legisladoras presentan muchos pedidos de informe, las comisiones ni la Cámara los están tratando adecuadamente, o por lo menos en cuanto a lo que los legisladores plantean o necesitan.
Ahí Alejandra nos pregunta sobre el tema de las PASO, seguramente ahí también se abre toda una línea de trabajo que no la exploramos, Sí. pero que me parece que se relaciona también con lo que decía Carlos. Y tampoco lo voy a contestar, pero sí tenemos un registro de la cantidad de legisladores que han ido a las cámaras durante todos los años, que son muchos, del ministro. Funcionarios. De funcionarios. Funcionarios, ya era la pregunta anterior. Los legisladores van. Sí, los legisladores van. De los funcionarios y también tenemos un registro del funcionamiento de las comisiones bicamerales de control, que no lo voy a hacer ahora, lo de trámite legislativo, pero está en los informes. Bueno, les dejamos hecha la invitación para cuando ustedes dispongan para hacer un nuevo webinar sobre este otro tema tan relevante y que ustedes son los informantes perfectos sobre la presentación de los informes del jefe de gabinete y bueno, y estas reflexiones e hipótesis que fueron ustedes juntando y creando, ¿no? A partir de la experiencia de gestión también. Así que está hecha la invitación, el área de comportamiento político de instituciones de la escuela está disponible para cuando ustedes lo decidan para un nuevo webinar. No quisiera dejar de cerrar sin decirles que hemos recibido muchos consultas sobre el concurso federal de ensayos que ustedes han organizado y bueno, pedirles en estos minutos de cierre si nos quieren dar alguna información al respecto para ampliar la que está circulando, ¿no? Tengo entendido que hay una prórroga para la presentación de propuestas, así que bueno, los dejo y con esto vamos cerrando. Muy brevemente, vamos a mostrar dos filminas. La de los premios me interesan. La de los premios no está mal recordarlo. Tenemos como van a ver ahí, hay menciones especiales y hay premios que van de entre 200.000 y los 400.000 pesos, según la categoría, para primero y segundo premio de cada una de estas cuadrantes o categorías. Como les dije, tenemos los estudiantes, tenemos los graduados jóvenes, ahí está como profesionales, que trabajan sobre el ámbito y la relación o la situación del Congreso y su relación con el Ejecutivo Nacional y la situación en la que pueden estar distintas temáticas referidas a las legislaturas y a los ejecutivos provinciales. Hay sugerencias, si buscan las bases y condiciones, digamos, líneas de trabajo posibles que están mencionadas, que las invitamos a leerlo en las bases y condiciones. Esas bases y condiciones están en un sitio de la que nosotros pusimos ahí el link, esto en un sitio de la Agencia de Innovación, y tenemos las fechas de inscripción, que eso me interesa también, comenzaron ayer, y se extienden hasta el 20 de abril, tenemos todo este mes para inscribirse, ya se recibieron inscripciones, estamos muy contentos por eso, y la presentación efectiva de los trabajos va del 4 al 27 de abril. Si se fijan en esa página ya van a ver que hay muchas preguntas y dudas que están respondidas, que nosotros y la agencia fuimos respondiendo a las distintas consultas que se fueron recibiendo en el tiempo, y leer eso también puede ser de mucha utilidad para quienes les quedan después de leer las bases y condiciones dudas o consultas. Muchas ya están resueltas en esas preguntas que realizaron otros estudiantes y colegas. Así que estamos con ganas de recibir muchos trabajos. Hay un jurado de algunos colegas que incluso algunos están ahí conectadas, y que son expertos en estas temáticas. Hay un proceso de trabajo que es muy serio y muy estricto que realiza y que fiscaliza la agencia, que de alguna manera nosotros nos montamos sobre uno de los instrumentos que ellos tienen, que son estos concursos federales, y bueno, con ganas de motivar a estudiantes y a graduados a que de alguna manera alguna de las cuestiones que debatimos acá y otras aledañas puedan generarse producción, insistimos, de estos ensayos, que por eso no tienen por qué ser esencialmente papers, digamos, con lo estricto del formato, sino que lo abrimos un poco con la idea de fomentar la reflexión y el debate. Así que, bueno, invitados, invitadas a que puedan tomarlo, comentarlo, reproducirlo, difundirlo. Para nosotros es importante y les agradecemos que lo hagan, y les agradecemos a todos la oportunidad de haber charlado
con ustedes y nos resultó nos enriqueció mucho. Muchas gracias a vos, Nicolás, y a todo tu equipo. Gracias a todos los colegas y estudiantes que se conectaron. Y bueno, los invito y las invito a participar a nuestra próxima convocatoria, que son las jornadas de investigación de la Escuela de Política y Gobierno, que van a tener lugar el 18 y el 19 de abril en el campus Migueletes. Nos encantaría que puedan participar. Y nuevamente fue un placer haber compartido esta casi hora larga, casi hora y 20 minutos de seminario con todos ustedes. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.